Advertencia. Este relato describe una experiencia grave de psicosis relacionada con el uso de esteroides recetados y el consumo de cannabis. Los esteroides, anabólicos y otras sustancias pueden provocar efectos físicos y psicológicos peligrosos, especialmente cuando se combinan o se utilizan sin supervisión médica. Si durante un tratamiento aparecen alucinaciones, cambios extremos de conducta, confusión o pensamientos fuera de control, es necesario buscar atención médica inmediatamente. Siempre crecí siendo ciego, ignorante e ingenuo. Simplemente vivía dentro de una especie de burbuja bonita. Durante la preparatoria salía con una chica y, para no extenderme demasiado en algo que no es tan importante, unas semanas antes de comenzar mi primer año de universidad, sufrí una reacción alérgica. Fui a una clínica de urgencias y la persona que me atendió dijo: Dios mío, esta es la peor reacción que he visto. Después, me aplicaron una inyección de esteroides en el trasero. También me recetaron prednisona, otro esteroide que supuestamente detendría la reacción. Me indicaron tomar 60 miligramos diarios durante una semana, después 40 miligramos al día durante 5 días y finalmente 20 miligramos diarios durante 2 o 3 días. En ese momento, no sabía que 60 miligramos al día era prácticamente la dosis máxima y que, además, tendría que tomarla durante una semana. Tenía una enorme cantidad de esteroides dentro de mi cuerpo, además de la inyección que me habían puesto. Tomé el medicamento durante un día y me sentí bien. La reacción alérgica comenzó a desaparecer y volví a parecer una persona normal. Había planeado un viaje con mi hermano y algunos amigos para ir a las montañas y pasar un rato juntos, antes de que yo me marchara a la universidad. El segundo día del tratamiento, mientras mis amigos y yo conducíamos hacia las montañas, comencé a sentir dolor en el pecho. Lo sentía extremadamente apretado y sabía que algo no estaba bien, pero lo ignoré. Pensé que se me pasaría y que quizás solamente estaba emocionado por el viaje. Debo aclarar que había tenido ansiedad desde aproximadamente octavo grado, pero durante mi último año de preparatoria comencé a sufrir ataques de pánico graves y pensamientos realmente oscuros. Cuando digo oscuros, me refiero a pensamientos muy oscuros. Sin embargo, había asistido a terapia y había mejorado bastante. Mientras íbamos de camino a las montañas, mi corazón comenzó a latir con mucha fuerza. Podía sentir que algo no estaba bien. Era como si la vida misma no estuviera bien. Todavía no he encontrado una forma adecuada de describirlo. No quería arruinarles el viaje a los demás, así que traté de mantener la calma. La sensación disminuyó un poco y llegamos de noche. Me fui a dormir. A la mañana siguiente fuimos a una cabaña donde servían panqueques. Fue ahí donde comenzó el horror. Desde ese momento, cambió por completo mi forma de pensar y la manera en que observaba mi propia mente. Decidimos fumar un poco de marihuana. Prácticamente era la primera vez que me colocaba. Había fumado 2 veces anteriormente, pero no había sentido demasiado. Simplemente me había quedado dormido. Esta vez sentí algo inmediatamente. Mi visión se volvió lenta y borrosa, algo que supuse que era normal al estar drogado por primera vez. Cuando entramos al restaurante, comencé a contener la respiración y a asustarme. Mis amigos, que tenían más experiencia, pensaban que mi reacción era graciosa. Cuando llegó la comida, de repente comencé a gritar: me estoy tragando los dientes y la lengua. Estuve a punto de llorar. Había probablemente unas 100 personas dentro del restaurante. Era un lugar enorme y estaba completamente lleno. Mi hermano y mis amigos se estaban muriendo de risa, mientras que yo realmente creía que iba a morir, que había perdido los dientes y que me había tragado la lengua. Después de eso me limité a beber agua y permanecí sentado en silencio. Mi mente comenzó a sentirse como si fuera otra persona. Seguía siendo yo, pero al mismo tiempo era alguien diferente. No sé cómo describirlo con exactitud. Salimos y nos sentamos en unas sillas mecedoras. De pronto, mi cerebro volvió a cambiar. Todo se volvió blanco y negro. Las vetas de la madera parecían moverse, y yo estaba completamente atrapado dentro de mi cabeza. No podría decir qué estaba pensando porque no tengo idea. Permanecí en la misma posición, mirando la madera, durante probablemente 15 minutos. No me moví en absoluto.
Mis amigos estuvieron intentando llamar mi atención durante varios minutos, pero yo ni siquiera era consciente de ello. Tuve que tomar la prednisona porque era mi medicamento. En ese momento, nadie sospechaba que pudiera estar influyendo en lo que me estaba ocurriendo. Después, fuimos a caminar. Mientras el efecto de la marihuana disminuía, comencé a tranquilizarme y a sentirme mejor. Sin embargo, el pecho volvió a dolerme. Sentía que no podía respirar y que todo estaba demasiado apretado. Una vez más lo ignoré, convencido de que se me pasaría. Disfruté el resto del día, aunque continuaba sintiendo que algo estaba fuera de lugar. Era la misma sensación que había experimentado anteriormente. Al final del día, repentinamente supe que algo estaba muy mal. Me encontraba atrapado dentro de una especie de neblina. Era como si todavía estuviera drogado, aunque sabía que ya no debía estarlo. Les dije a mis amigos que iría a acostarme y que me reuniría con ellos después de descansar un poco. Me recosté sintiéndome horrible. El corazón me latía con rapidez y el pecho estaba tan apretado que parecía que mi diafragma se había cerrado. Me dolía respirar. En la mayoría de los casos, una persona sensata le habría contado a alguien lo que estaba sucediendo, habría llamado a una ambulancia o habría pedido que la llevaran a un hospital. Yo no hice nada de eso, simplemente me quedé acostado, completamente perdido dentro de mi mente. Cerré los ojos y puse algo de música. Lo siguiente que recuerdo es haber perdido el conocimiento. Tal vez 20 o 30 minutos después, desperté. No me gustaba la canción que estaba sonando, así que intenté tomar el teléfono para cambiarla. Mis ojos estaban abiertos y yo miraba el techo, pero no podía moverme. Mi cuerpo estaba completamente congelado, no sentía absolutamente nada. Era como si solamente estuviera dentro de mi cuerpo, observando hacia arriba. Intenté gritar y llamar a mi hermano y a mis amigos, pero mi boca no se abría. No podía producir ningún sonido. De repente comencé a alejarme flotando de lo que estaba viendo. La imagen del techo se alejaba como si yo estuviera dentro de una sala de cine. Para cualquiera que haya visto la película, Huye, era exactamente como la escena en la que el personaje comienza a caer y todo se aleja frente a él. De pronto estaba suspendido directamente encima de mi cuerpo. Podía verme desde afuera. Observaba mi cuerpo recostado sobre la cama, con los ojos abiertos y completamente inmóvil. Mi mente parecía estar llorando y chillando. Me sentía totalmente perdido. Solo quería volver a sentirme normal, regresar a mi cuerpo y detener aquella pesadilla. Fue aterrador. Mientras más intentaba alcanzar mi cuerpo, más imposible parecía llegar hasta él. El tiempo dejó de existir. No podría decir si transcurrieron 5 minutos o 2 horas. En algún momento acepté que estaba muerto. Pensé que mi vida había terminado y que era momento de rendirme y cerrar los ojos. Eso fue lo que hice. Me di por vencido. Acepté que había desaparecido y cerré los ojos. A la mañana siguiente los abrí. Más que asustado, estaba sorprendido de seguir vivo. Sin embargo, mi mente era diferente. Pensaba sin control. Todo se sentía definido, vívido y crudo. No sabía cómo describirlo. Era una persona diferente. Mis amigos y mi hermano me preguntaron si me encontraba bien. Estaba demasiado aterrorizado como para contarles lo que había pasado, así que respondí que sí. Honestamente, durante la mañana me sentía relativamente normal, aunque seguía teniendo la sensación de que algo dentro de mí había cambiado. El plan de ese día era ir a navegar en kayak por el río. Como la causa más probable de mi reacción alérgica había sido algo que entró en contacto conmigo mientras estaba en un lago, decidí no acompañarlos. Los dejaría en el lugar y después me quedaría descansando. En cuanto los dejé y me encontré solo dentro del automóvil, el pecho volvió a apretarse. Sentía que me quemaba, mi corazón golpeaba con fuerza. Cuando digo que golpeaba, no quiero decir que yo me sintiera nervioso o ansioso. Simplemente sentía los latidos como golpes dentro de mi cuerpo. Decidí conducir hasta una clínica de urgencias cercana para que me revisaran mientras tenía tiempo. Mientras avanzaba por la carretera, aparecieron dos monstruos sobre el pavimento. Eran figuras bidimensionales que parecían grafitis. Extrañamente, no reaccioné con demasiado pánico. Me dije, esto es imposible,
Continué conduciendo, más confundido que asustado. Cuando tomé la salida de la autopista, la vida se congeló. Nada parecía real y, al mismo tiempo, todo se sentía completamente real. Mientras recorría la rampa, mi novia corrió frente al automóvil. En realidad, ella se encontraba a aproximadamente 2.700 kilómetros de distancia. Esta vez no pude mantener la calma. Conducía demasiado rápido para detenerme y ella estaba demasiado cerca. Atravesé su cuerpo con el automóvil. Después de eso comencé a entrar en pánico y a hiperventilar. Afortunadamente, la clínica se encontraba justo al terminar la salida. Entré y expliqué lo que estaba ocurriendo. La persona que me atendió me dijo que estaba alucinando intensamente y que podía tratarse de un efecto secundario de los esteroides. Para entonces, la mayor parte de la reacción alérgica ya había desaparecido, así que me indicó que redujera la dosis con mayor rapidez. No sé por qué permitió que volviera a conducir después de que le había contado que estaba teniendo alucinaciones. Aún así, me dejó marcharme y me recomendó que me concentrara en respirar cuando los pensamientos y las visiones se volvieran demasiado intensos. Regresé por mi hermano y mis amigos y les conté que estaba alucinando. El resto del día transcurrió sin demasiados incidentes. Sentía una oscuridad dentro de mí, pero al mismo tiempo me sentía fuerte. Al día siguiente, el último de nuestro viaje, fuimos a comer antes de separarnos. Durante toda la comida, permanecí atrapado en un ciclo de emociones primarias: tristeza pura, ira pura, felicidad pura, celos puros. Pasaba de una a otra, sin detenerme. Irónicamente, estábamos comiendo en un restaurante llamado Mellow Mushroom. No podía escapar de aquellas emociones. Eran demasiado intensas, demasiado crudas. Yo no estaba bien. Investigamos con más detalle los efectos secundarios de la prednisona y revisamos las dosis. Llegamos a la conclusión de que estaba experimentando una psicosis inducida por esteroides. De pronto sentí que poseía el poder de un animal. Era como si comprendiera las emociones de una forma diferente. Mi mente comenzó a volverse muy oscura debido a lo existencial que se sentía todo. Anteriormente había escrito algo de poesía, así que comencé a anotar mis pensamientos. La oscuridad que me cubría empezó a manifestarse en lo que escribía. Creaba poemas profundamente sombríos. Encontraba capas de mi mente que nunca había sabido que existían. Era capaz de expresar aquella crudeza, como si mi lógica hubiera desaparecido y mis verdaderas intenciones estuvieran desnudas frente a mí. Por suerte, uno de mis amigos vivía cerca de mi casa. Él condujo mi automóvil mientras yo me quedaba dormido en el asiento trasero. 2 días después partí hacia la universidad. Durante esas 2 jornadas continué sintiéndome diferente. Seguía teniendo la sensación de que algo estaba fuera de lugar, además del pecho apretado y la quemazón, pero no volví a ver nada extraño. Solo me sentía agotado y distinto. Estaba muy emocionado por comenzar la universidad, así que quizá esa emoción me ayudó a mantenerme estable. Pensé que lo peor había terminado y que la locura se había detenido. Estaba equivocado. Mi familia y yo llegamos 2 días antes de la mudanza para comprar las cosas que necesitaría en la universidad. En cuanto el avión comenzó a aterrizar y mi ansiedad apareció, la oscuridad y las emociones regresaron completamente a mi mente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y el pecho volvió a cerrarse. No pude dormir durante un par de noches. Permanecí despierto durante aproximadamente 2 días. No podía hablar con mis padres. Estaba seguro de que me llamarían psicópata o simplemente ignorarían lo que estaba diciendo. Fue entonces cuando comenzaron mis episodios de ira. Sentía una especie de hambre animal. Experimentaba una rabia y un odio completamente puros. La primera vez ocurrió tarde por la noche. Había olvidado la llave de mi habitación, así que fui a recepción para pedir otra. Lo único que llevaba conmigo era el teléfono. El empleado me pidió una identificación. De repente, algo dentro de mí cambió. Fui consumido inmediatamente por el calor y la rabia. Le grité, aunque honestamente no recuerdo haberlo hecho. Cuando experimentaba esos episodios, no podía recordar nada de lo que sucedía durante ellos. Era como si perdiera el conocimiento.
Tal vez 30 segundos o un minuto después, recuperé la conciencia y me encontré de pie en el vestíbulo. Varias personas me observaban. No tenía ningún recuerdo de lo que acababa de hacer ni sabía a dónde se había ido ese fragmento de tiempo. La siguiente vez ocurrió mientras compraba cosas en Target. Tuve una discusión con mi madre, aunque ni siquiera podría llamarla una verdadera discusión. Una vez más, la ira me llenó y perdí el control. Estaba demasiado enojado. Fue entonces cuando comencé a sentir auténtico miedo. Durante los días siguientes, intenté mantener la calma, concentrándome en mi respiración. Finalmente, me instalé en la universidad y mis padres se marcharon. Ahora estaba dentro de un dormitorio diminuto, viviendo prácticamente con un desconocido, mientras atravesaba una psicosis que podía hacerme explotar en cualquier momento. Mi novia ya se encontraba en la universidad. La emoción de verla después de 2 semanas era lo único que conseguía mantenerme de buen ánimo. Ella no sabía nada de la psicosis, ni de lo que realmente estaba experimentando. Estaba participando en actividades de integración y haciendo nuevos amigos. Yo no quería aparecer repentinamente y decirle que me estaba volviendo loco, mientras intentaba adaptarse a su nueva vida. Un par de noches después de instalarme, hablamos por videollamada. Yo intentaba averiguar cuándo podríamos vernos o ir a comer. No tenía que ser algo largo ni especial. Quería darle espacio para que hiciera amigos. Llevaba 2 o 3 días intentando organizar algo. Durante la videollamada, me dijo que podríamos vernos al día siguiente, pero después recordó que tenía otro compromiso y me dijo que no podría. Un momento antes sentía que estaba en la cima. Después de escuchar eso, caí dentro de un pozo de emociones. Tuve otro episodio. Unos minutos después regresé a la realidad. Su rostro reflejaba miedo y horror. Le pregunté qué había ocurrido. Me dijo que, de la nada, me había enojado muchísimo. Le pregunté qué había dicho porque tenía miedo de haber pronunciado algo que realmente no sentía. Ella respondió que no importaba y que todo estaba bien. Hasta el día de hoy sigo sin saber lo que le dije, aunque creo que tuvo algo que ver con nuestra separación posterior. La cronología comienza a volverse borrosa en mi memoria. Algunos de los acontecimientos siguientes pudieron suceder el mismo día o en un orden diferente, aunque eso no cambia demasiado lo que ocurrió. Finalmente nos reunimos para comer. En cuanto la vi, le conté todo lo que me estaba pasando. Pensé que recibiría apoyo y comprensión de alguien con quien había mantenido una relación durante un año y que, además, era la única persona que conocía dentro de aquella universidad. Ella respondió: vaya, honestamente, esto es demasiado para mí. Voy a necesitar algo de tiempo para asimilarlo. Después me abrazó de lado y se marchó. Ni siquiera sentí enojo, me sentía destrozado. A pesar de eso, continuamos enviándonos mensajes como si todo fuera normal. Llegó el primer día de clases y me contó que había conocido a un chico muy agradable en una de sus materias. Obviamente estaba intentando bromear y ponerme celoso. Aquello me afectó, era completamente irracional, porque ella misma me había dicho que el chico era gay, pero mi mente no funcionaba con normalidad. Más tarde, me envió un mensaje. Ya no recuerdo lo que decía. Yo estaba jugando algo en el teléfono y no me gustó el mensaje. Toda mi ira salió de golpe, como una olla de presión liberando vapor. Tomé el teléfono y lo estrellé contra el suelo. En cuanto impactó, el episodio terminó. Recogí el teléfono y descubrí que estaba completamente destrozado. Por suerte, tenía una computadora Mac y un iPhone, así que todavía podía enviar mensajes desde la computadora. Les dije a los demás que se me había caído mientras bajaba por las escaleras. Para entonces, realmente estaba perdiendo el control. Sentía ondas pulsantes que se acumulaban dentro de mí. Conforme pasaban los días, aparecían con mayor frecuencia, hasta que finalmente explotaban y me introducían en otro episodio. Cada día eran más intensos, cada episodio duraba más que el anterior. Me volví retorcido, me volví oscuro. Dejé de intentar controlar al animal que sentía dentro de mí. Un día, la universidad organizó un evento social para que los estudiantes se conocieran. Asistí
y me acerqué a dos chicas para hablar con ellas. Una era escritora. Yo estaba comenzando a involucrarme profundamente con la poesía y las letras de canciones, porque había descubierto que escribir era una forma de sacar todo lo que tenía dentro. Fue agradable hablar sobre escritura. Me invitaron a su dormitorio y acepté. Era el mismo edificio donde vivía mi novia. Pasamos un rato juntos y después decidí ir a verla. De pronto, mi corazón comenzó a latir con fuerza. El pecho se cerró y me costaba respirar. En algún momento, cuando solamente estábamos ella y yo, me derrumbé. Primero sentí tristeza y después ira. Ella me dijo: esto es demasiado para mí, necesitas buscar ayuda. Dentro de mi mente, perdí completamente el control, pensé. Soy yo quien se está volviendo completamente loco. Y tú dices que esto es demasiado para ti. Piensa en mí. Sin embargo, lo único que dije fue que buscaría ayuda, si eso significaba que podríamos resolver nuestros problemas. Durante los siguientes 3 o 4 días, intenté evitar hablar sobre lo que me estaba ocurriendo y sobre cómo me sentía. El cuarto día, un nuevo amigo y yo caminábamos hacia el centro recreativo cuando perdí completamente el control. Mi visión se volvió lenta y borrosa. No podía pensar con claridad. Solo escuchaba voces gritando y llorando dentro de mi cabeza. Le dije que tenía que marcharme y desaparecí. No puedo decir qué sucedió durante las siguientes 2 horas. Ese fue el episodio más largo que había sufrido. En un instante era de tarde. Al siguiente, ya estaba completamente oscuro. Recuperé la conciencia sentado junto a un estacionamiento, hablando con mi hermano. Me sentía frío y solo, como un animal abandonado. Quería afecto, quería que alguien me abrazara. Le envié un mensaje a mi novia. Ella seguía siendo la única persona cercana que conocía dentro de aquella universidad. Le dije que realmente necesitaba un abrazo. Me respondió que estaba ocupada y que había salido. En ese momento quedé completamente vacío. No estaba triste, no estaba enojado, no sentía nada. Regresé a mi dormitorio y me quedé dormido. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. La música que escuchaste es de mi proyecto Crystal Soul y puedes encontrarlo en Spotify. Esta fue La Cámara Oscura y nos vemos en la siguiente. Pesadilla. Un castillo en la pared. Una historia de terror psicológico, donde una niña cruza una pared y descubre algo que nunca debió encontrar, ya disponible en Amazon.